Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. ¿Cómo les va? Muy bien, profe. Gracias. Qué bueno, muy bien. Voy a compartirles la presentación. Profe, Dime, te escucho. antes de que comience la clase, le quería comentar que mi compañera Jennifer Andrea no se va a poder conectar porque estaba teniendo detalles con su internet. Y Ok, me muy mandó un bien. mensaje de que, ¿perdón? Sí, dime, termina. Te escucho. No, y nada más me mandó un mensaje de que si le podía avisar, por favor. Ya igual si se le llega a restablecer, dijo que sí conectaba. Ok, muy bien. Sí, sí, no hay ningún problema. Yo aquí, apunto que no va a poder ingresar o bueno, por fallas de internet y no hay ningún problema. Ok, profe. Muchas gracias. Gracias por avisar. ¿Tienen la presentación en pantalla? Sí, profe. Bien, vamos a seguir. Nos quedamos ayer analizando un poquito el polisopreno. Déjenme, pongo la pantalla en presentación. Estábamos analizando el policloropreno. Ya como tal, neopreno, sale esta estructura similar al polibutadieno, similar al polisopreno, con la diferencia, bueno, que el polisopreno tiene un metilo, un CH3, y en este caso el policloropreno, pues bueno, va a tener cloro, que va a conformar pues una estructura también, digamos, cadenas pues no lineales, sino más bien cadenas como en forma de zigzag. Y esas cadenas en zigzag que tienen la característica de que tienen un doble enlace, ya el monómero, van a conformar o van a ser susceptibles a generar pues entrecruzamiento. Y ese entrecruzamiento es el que va a generar una alta rigidez a través del proceso de vulcanización. Esta diapositiva, bueno, ya la habíamos, creo que la habíamos terminado el día de ayer. Voy a cambiar a la siguiente. Déjenme borrar esto. Y bueno, tenemos aquí el policloropreno. Se puede modificar el peso molecular del policloropreno con la adición de azufre u otro tipo de compuestos. Recuerden que en el proceso de vulcanización, bueno, no solamente estamos generando enlaces entre los mismos, no, no solamente están entre otra forma, u otro, más bien otra consecuencia es que, bueno, el azufre tiene un peso molecular, cadenas de azufre van a tener un mayor peso molecular y en cierta manera, pues también estamos modificando el peso molecular del mismo polímero. Entonces, no solamente se incurre en el hecho de que vamos a generar entrecruzamiento, sino que también con la adición de azufre vamos a cambiar pues los pesos moleculares. Podemos decir que el azufre pudiera actuar como un comonómero. No es exactamente el caso que actúe como un comonómero. Sin embargo, bueno, el hecho de que el azufre o grandes cadenas de azufre generan entrecruzamiento, pues van a cambiar o van a incrementar el peso molecular del polímero de una forma considerable. Y nuevamente vamos al punto de que necesito solamente generar un poco de entrecruzamiento o necesito generar un entrecruzamiento muy grande. Entrecruzamientos mayores, en mayor proporción, pues vamos a tener estructuras pues un tanto más rígidas.
Y bueno, el cloropreno inicialmente tiene dos dobles enlaces, ¿sale? Déjenme conecto por aquí mi tablet. Un segundito. Bien, vamos a tener aquí carbono, vamos a tener carbono, carbono, carbono. Y bueno, inicialmente esta molécula, este monómero, pues ya es como tal del policloropreno, ya en forma de monómero, pero bueno, inicialmente el dieno utilizado, pues es un dieno llamado cloropreno. Ese cloropreno, pues bueno, es un material que va a tener, es un compuesto que va a tener dos dobles realizar la síntesis. Y bueno, al momento de realizar la síntesis del policloropreno, recuerden, esos dos dobles enlaces van a generar una ruptura. A través de esa ruptura homolítica se va a generar un enlace central y tenemos el número 2 y el número 3. De ahí que, bueno, pasamos de una estructura de dos dobles enlaces, de un dieno, vamos a pasar a una estructura que tiene ahora un solo enlace. Y ese enlace, recuerden, es el que va a propiciar la reactividad para generar. Tiene características similares a pues, los otros polímeros diénicos. Pues digamos solamente estos tres conforman pues esta familia de los elastómeros diénicos, que es el polisopreno y el polibutadieno y el policloropreno. ¿Quiénes conforman al caucho? Caucho natural, caucho sintético, o incluso a los dos les llegan a llamar a caucho. Pues los dos primeros que vimos, el polibutadieno y el polisopreno, tienen estructuras más similares al caucho, siendo el más similar el polisopreno. Y sus propiedades son pues también similares para formación de llantas, por ejemplo, aunque es más común para llantas el polibutadieno. Em, el polisopreno es más utilizado para generación de compuestos de látex, por ejemplo. Em, y bueno, los policloroprenos, por su buena característica de baja reactividad química, de permeabilidad al agua y de alta resistencia química, pues es muy utilizado, como habíamos visto, para guantes quirúrgicos de laboratorio, de limpieza y bueno, su principal aplicación, o a lo mejor al menos la más famosa, pues es para la fabricación de trajes para buceo, por su buena flexibilidad y por su acción impermeable al agua. En la parte inferior tenemos, bueno, una cadena desarrollada de policloropreno, no en un estado de vulcanización, simplemente pues tenemos una cadena. Esta cadena, si ustedes se fijan, está conformando, bueno, una estructura pues en zigzag, ¿sale? Esta cadena principal en color gris es la que está representando a los átomos de carbono. Si ustedes se fijan ahí en algunas secciones de átomos de carbono, tenemos dobles enlaces. Esos dobles enlaces van a generar ahí un puente de azufre para generar entrecruzamiento. Los átomos o los circulitos en color verde están representando al cloro. Cada cierta sección tenemos ahí pues átomos de cloro y esos átomos de cloro, bueno, van a brindar la resistencia química, térmica y bueno, de estabilidad para no disolverse en algunos solventes, van a brindar pues esa buena resistencia de propiedades o de combinación de propiedades. Me dicen cuándo podamos cambiar.
Listo. Listo, muy bien. Bien, déjame borrar esto. Bien, en el caso específico del policloropreno, algo curioso es que, bueno, si bien partimos de cloropreno, pero ¿cómo se conforma el cloropreno? El cloropreno viene derivado del butadieno. Si ustedes se fijan en la primera reacción, tenemos el compuesto de butadieno. Sale con butadieno, podemos sintetizar el polibutadieno. Pero si ustedes se fijan ahí en la reacción, tenemos más cloro. En este caso, bueno, es gas, es cloro diatómico. Tenemos pues una atmósfera de cloro. Y si nosotros, bueno, combinamos butadieno y lo reaccionamos con cloro, vamos a tener pues un proceso de cloración. Y ese proceso de cloración, pues, ¿qué implica? Pues está implicando que el cloro, pues se va a enlazar principalmente con el carbono 1. Si ustedes se fijan, bueno, aquí tenemos carbono 1, 2, 3, 4. Tenemos dos dobles enlaces, uno en el carbono 1, otro en el carbono 3. ¿Y qué va a suceder? Que, bueno, el cloro se va a acoplar o se va a enlazar más bien en el carbono 1 y en el carbono 4. Aquí es donde vamos a empezar a acoplar el cloro a través de ese proceso llamado cloración. Y bueno, ¿qué va a pasar? Bueno, como estamos adicionando el carbono, va a tener otra opción más que generar pues ese proceso de ruptura de los dobles enlaces. Aquí, bueno, ya no estamos hablando de una síntesis de tipo siglarnata, donde se utilizan compuestos organometálicos, sino más bien aquí quien va a fungir como elemento que va a generar la ruptura de los dos dobles enlaces, pues es el cloro. Y el cloro es muy electronegativo, entonces es muy fácil que el cloro pueda generar este tipo de reacción. Obviamente no se utiliza cloro para los otros elementos como butadieno y el isopreno, porque no queremos que esos compuestos tengan cloro. Necesitamos otro tipo de síntesis, pues para generar pues libre de cloro, ¿no? Y que solamente mantenga la naturaleza del compuesto inicial. ¿Qué va a suceder? Bueno, entonces cuando se enlaza el cloro, vamos a generar una ruptura de los dos dobles enlaces y al momento de generar esa ruptura de los dos dobles enlaces, pues bueno, vamos a generar un enlace en la sección central. Pero ya tenemos cloro, bueno, del cloropreno. Y en esta, vamos a tener, bueno, estas etapas. Vamos a poner aquí etapas. La primera etapa, bueno, consiste en tener, bueno, un compuesto inicial. El compuesto inicial es butadieno. Se parte de este compuesto. Bueno, digamos, una segunda etapa es la cloración. Una tercera etapa se refiere a isomeración. Y bueno, estamos hablando de que ya la cuarta etapa se refiere a deshidrocloración. Y bueno, la última sería pues el crecimiento como tal. El crecimiento de la cadena. Tenemos, bueno, entonces butadieno. Partimos de butadieno. Agregamos cloro, cloro en gas.
se genera, bueno, la etapa de cloración. Tenemos, bueno, ahora ya, pues, la base, digamos, de lo que va a conformar, pues, al monómero, al polímero de policloropreno. Pero podemos tener una gran cantidad de cloros, digamos, pues, en la estructura. En este caso, bueno, si partimos de pues, dos átomos de cloro, en el caso de un compuesto diatómico, cloro 2, pues vamos a... ¿Y qué va a suceder? Que en algunos casos, bueno, no todos los cloros van a reaccionar en el carbono 1 y en el carbono 4. Aquí, bueno, pusimos este primer ejemplo donde el cloro se enlazaba en el carbono 1 y en el carbono 4 y este doble enlace se generaba en la sección central, pero no necesariamente siempre se lleva a cabo de esa forma. Puede ser que el cloro, pues ahora se enlace al carbono 1, al carbono 2. ¿Y qué va a pasar con el doble enlace? Si bien se van a romper los dos dobles enlaces, pero este va a prevalecer, digamos, en otra región diferente de este compuesto. Ese es un proceso, bueno, llamado de isomeración. ¿Qué va a pasar? Digamos, vamos a tener como un arreglo de esos pues, átomos de cloro en la estructura. Depende también, bueno, la cantidad de compuesto de cloro 2, que agregue o que haga reaccionar. Obviamente, si tengo una gran cantidad de cloro también, pues bueno, es más fácil que yo tenga ese exceso de cloro en la estructura derivada del butadieno. A través de la adición de otros compuestos, otros aditivos, podemos generar, bueno, un proceso de deshidrocloración. Este proceso de deshidrocloración, bueno, tendrá como finalidad formar en algunos casos, pues ácido clorhídrico, por ejemplo, pero ya como subproducto, y esto va a tener la finalidad, pues, de remover, digamos, pues el exceso de cloro, o que nada más tengamos un solo cloro en la estructura del polipreno. Y bueno, este proceso será la reacción para fomentar el crecimiento de cadena. Si bien no es síntesis por adición, tampoco es una síntesis por condensación en el estricto sentido de la palabra. Es una síntesis también un poquito compleja, bueno, menos compleja que la de Ziegler-Natta, pero que también lleva una serie de preparación del monómero. No es simplemente tomar butadieno, eh, sintetizo y obtengo el polímero o el monómero de polibutadieno, sino más bien, bueno, aquí necesitamos preparar, necesitamos esa etapa de cloración, la etapa de isomeración, necesitamos en algún momento, bueno, retirar cierta cantidad de cloro, o bueno, no de cloro, sino más bien que el mismo monómero se quede con un solo cloro. Y vamos a tener, bueno, finalmente el crecimiento de cadena. Me dicen cuándo podemos cambiar.
¿Listo, jóvenes? Listo, profe. Ok, muy bien. Vamos a la siguiente. Déjenme borro esto también. Y bueno, la vulcanización del caucho, bueno, del neopreno o policloropreno, se lleva a cabo también en algunos casos, no solamente, digamos, es un caso especial, un caso específico, donde no necesariamente vamos a utilizar azufre como elemento que va a formar pues puentes, sino más bien aquí, bueno, podemos utilizar otro tipo de compuestos, óxido de magnesio, óxido de zinc, óxido de plomo en algunos casos, preferentemente en lugar de utilizar azufre. Esto es, bueno, que este tipo de óxidos, los óxidos de magnesio, de zinc, tienen como finalidad o como característica principal, en primera instancia, ser materiales de tipo cerámico. Van a conformar pues una estructura, si bien de enlaces covalentes, similares a los de los polímeros, pero vamos a tener pues estructuras que son más resistentes a pues ataques químicos, más resistentes también pues al efecto de la temperatura. Si analizamos por sí solos el óxido de magnesio y el óxido de zinc, pues estos van a tener pues esa propiedad, esa característica de ser estables, de ser pues tener buena degradación, digo, más bien una mejor degradación en condiciones de alta temperatura. Y con mejor degradación, bueno, me refiero a que son resistentes a la misma degradación. El neopreno, bueno, es incoloro. El neopreno es parecido también al éter. Ya, bueno, algunos colores, bueno, son adicionados con una serie de aditivos también, pues agregados durante el proceso de síntesis de este material. Tienen muy buena resistencia a la degradación a causa del sol, a causa del ozono, a causa del mismo clima. Son muy resistentes. De ahí que, bueno, en algunos casos son utilizadas algunas lonas o algunos recubrimientos para casas, para los techos de las casas, para evitar precisamente, bueno, efectos de, como si fuera una especie de impermeabilizante, para evitar pues los efectos de goteras, por ejemplo, para evitar que exista pues una degradación, no sé, de la pintura en el techo con efecto del sol. Es utilizado también para efecto de resistencia al envejecimiento. Y recuerden, bueno, resistencia al envejecimiento, cuando hablamos de materiales poliméricos, se refiere específicamente a su tiempo de degradación. Tiene muy buena resistencia para solventes y para agentes químicos. También, bueno, tiene buenas propiedades de flexión y de torsión. Y en algunos casos, bueno, puede ser adherido a muchos sustratos. Es por lo tanto, bueno, un material muy utilizado para aplicaciones impermeabilizantes. Y bueno, no solamente para impermeabilizantes de casa, sino bueno, impermeabilizantes en el sentido de la utilización de guantes y de pues trajes para buceo. Me dicen cuándo podamos cambiar.
¿Listo, jóvenes? Listo, profe. Ok, muy bien. Bien, vamos con el siguiente diapositiva. Bien, bueno, hasta ese punto, un segundito. Perdón. Bien, hasta este punto nos encontramos con elastómeros diénicos. ¿Qué son los elastómeros diénicos? Bueno, son elastómeros que tienen en su estructura inicial o en el compuesto inicial a partir del cual son sintetizados enlaces. Y estamos hablando de que esos dos dobles enlaces, al momento de la síntesis, se genera solamente un enlace y ese enlace es el adecuado para realizar la vulcanización. ¿Sale? Los dos dobles enlaces, o bueno, más bien el doble enlace que prevalece en el monómero va a generar o va a propiciar el proceso de vulcanización. Entonces, elastómeros diénicos, ¿quiénes son? Polibutadieno, poliisopreno y policloropreno. Esos tres conforman a los elastómeros diénicos. Otro tipo de elastómeros son los elastómeros saturados. ¿A qué se refiere? Bueno, a una estructura saturada. Ya lo vimos pues brevemente al inicio del tema de los elastómeros. Estos elastómeros, en primera instancia, van a ser clasificados como polares y en general los polímeros, dependiendo de si tienen pues una distribución de electrónica o de carga más bien en cierta región de la molécula que pueda brindarles la generación de enlaces secundarios o una interacción pues electrónica con otras moléculas. Pero también tenemos otra clasificación de elastómeros saturados y de elastómeros no saturados. Dependiendo si tenemos elastómeros saturados o no, van a cambiar, bueno, también las propiedades del material. ¿Por qué razón? Porque los elastómeros no saturados van a ser más reactivos y los elastómeros saturados son menos reactivos. Aparte, ¿qué va a suceder? Los elastómeros saturados no se van a poder vulcanizar, al contrario de los elastómeros no saturados. Los elastómeros que no son saturados a poder vulcanizarlos. De ahí que, bueno, dependiendo de estas dos características de saturación, vamos a tener diferentes propiedades. Resistencia química, resistencia al ozono, resistencia al envejecido. Y bueno, la saturación la podemos observar si hay dobles enlaces en la estructura de la cadena de un polímero. Prácticamente cuando nosotros hablamos de elastómeros saturados, se refiere a aquellos que no tienen dobles enlaces en su macromolécula o en su cadena principal. Y el hecho de que estos, bueno, elastómeros no tengan dobles enlaces, pues los van a hacer más resistentes al ozono y al envejecido, perdón, de los elastómeros que son no saturados. Y bueno, déjenme quito estas líneas. Bien, aquí tenemos dos moléculas, dos macromoléculas. En realidad, bueno, no son polímeros, son más bien grasas saturadas. Son grasas saturadas. O bueno, más bien en la imagen superior tenemos pues una grasa saturada
Y en la imagen inferior tenemos un compuesto o una cadena de una grasa insaturada. Si ustedes se fijan, estos son similares a los polímeros, ¿sale? Solamente que está representado por un solo compuesto. Este solo compuesto, bueno, tiene un inicio, tiene un fin y nada más, no se va a volver a repetir. De ahí que, bueno, no son monómeros, no son unidades repetidas. Aquí solamente pongo pues esas dos moléculas para entender, digamos, pues la idea de a qué se refiere saturado y a qué se refiere insaturado. Simplemente la definición que tenemos en el cuadro de la izquierda nos está indicando los elastómeros saturados no tienen dobles enlaces, ¿sale? Y podemos analizar pues esta imagen 1 o este compuesto 1 que se refiere pues a una grasa saturada. Ojo, vamos a dejar de ladito este, este ácido carboxílico, vamos a dejarlo de lado. Y porque bueno, es un grupo funcional adicional a la cadena del hidrocarburo, ¿no? Que es carbono-hidrógeno. Fíjense bien, tenemos carbono, tenemos pues hidrógenos, tenemos enlaces simples entre carbono, 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 y esto va a permitir que tengamos una mayor cantidad de hidrógenos enlazados a ese carbono, ¿vale? Por lo tanto, vamos a tener pues una estructura que está saturada de carbonos. El hecho de tener enlaces simples, voy a tener pues una estructura menos reactiva. Voy a tener una estructura menos reactiva, voy a tener una estructura resistente químicamente y al ozono. Voy a tener una estructura con resistencia química, con resistencia al ozono, incluso resistencia pues a la temperatura. ¿Y por qué razón? Bueno, esto tiene como finalidad de que si yo ya tengo pues todos los enlaces de carbono ocupados pues entre comillas por enlazar hidrógeno, no voy a dar pie a descomponer la estructura porque ya digamos químicamente pues es estable, ya tiene pues todos sus enlaces cubiertos digamos pues el carbono. Pero ¿qué va a pasar con una estructura que es insaturada o no saturada? Al hablar de una estructura no saturada, dejando de lado también a este grupo, tenemos nuevamente enlaces de carbono, carbono, carbono en la región central, en la cadena principal, pero esta consecución de enlaces simples se rompe en un momento por este doble enlace. Ahí ya tenemos una discontinuidad de los enlaces simples con el carbono. Y esa discontinuidad me va a permitir tener una menor cantidad de hidrógenos acoplados o enlazados entre carbono e hidrógeno. ¿Sale? Se va a tratar, por lo tanto, de una estructura pues, no saturada. Siempre lo vamos a asociar a enlaces simples, carbono-carbono, estructuras insaturadas. Vamos a tener enlaces dobles o incluso enlaces triples, ¿sale? Vamos a tener una estructura insaturada. ¿Y ahora qué va a suceder? Resulta, bueno, que el doble enlace generado, pues es más débil, es más reactivo, y por lo tanto, bueno, si llega un compuesto adicional a atacar, pues a ese doble enlace, no sé, imagínense, pues una cadena de azufres, pues esta cadena de azufres fácilmente va a poder romper este doble enlace y vamos a tener ahora sí una mayor reactividad. Incluso el mismo ozono puede romper ese doble enlace, puede generar ahí pues un compuesto o adicional o una degradación no requerida que va a empezar a romper pues la cadena polimérica.
De ahí que las estructuras insaturadas son más reactivas, son menos resistentes químicamente, van a tener una menor resistencia química y también se van a poder vulcanizar. Fácil vulcanizado. Ya no le pusimos a la otra, pero bueno, agréguenle aquí a la saturada eh, dificultad de vulcanizado, o no vulcanizado más bien. Our most striking discovery of all No is this vulcanizado. manuscript detailing his precise. Y bueno, tenemos, bueno, elastómeros diénicos, ya vimos, polibutadieno, polisopreno, elastómeros saturados o elastómeros insaturados. Y de ahí, bueno, también vamos a tener diferentes características y vamos a tener pues diferentes propiedades que también es importante analizar. Ok, me dicen cuándo pueda cambiar. ¿Listo, jóvenes? Listo, profe. Muy bien. Sale, vamos con la siguiente diapositiva. Y vamos a hablar, bueno, seguimos hablando más bien de los elastómeros ahora saturados, porque, bueno, si nosotros nos ponemos a analizar esa definición, pues los elastómeros que vimos, los elastómeros diénicos, pues son elastómeros insaturados, ¿sale? Porque tienen dobles enlaces en su estructura. Déjenme ver por aquí. El polibutadieno tiene un doble enlace en su estructura, por lo tanto es insaturado,
entraría también dentro de la categoría, además de dieno, entraría dentro de la categoría de insaturado. El polisopreno, déjenme ver, por aquí tengo uno. El polisopreno también tiene un doble enlace en su estructura final, ya como monómero. Por lo tanto, también es un compuesto insaturado. Y también el clorpreno, pues tiene también un doble enlace en su estructura central, o en su monómero. Y estos tres elastómeros, aparte de entrar en la categoría de diénicos, también son insaturados. ¿Y cuál es la finalidad de la insaturación? Digamos, se hace a propósito precisamente para que sean menos reactivos, perdón, para que sean más reactivos y se puedan vulcanizar. Si no se pueden vulcanizar, bueno, necesitamos utilizar otra estrategia para incrementar su resistencia. Y esa estrategia se ve precisamente o se analiza en los elastómeros que son saturados. Son pues elastómeros que van a tener enlaces simples, son elastómeros que van a tener pues una mayor cantidad de hidrógenos en la estructura. ¿Sale? Y entonces, bueno, los vamos a identificar con enlaces simples. Enlaces simples entre carbono y mayores cantidades de hidrógeno. Entre los monómeros comunes que conforman elastómeros, algunos de ellos ya los vimos en la, bueno, platicamos un poquito de estos en la unidad de número 1. Tenemos, por ejemplo, al etileno propileno, que es el primer monómero que viene aquí en el listado, o copolímero más bien. Este va a conformar a un elastómero. Recuerden que pues tienen como característica ser lineales. Ojo aquí, por aquí se menciona un dieno. Ahorita vamos a ver por qué razón viene ahí. Pero la estructura general, la estructura base, es etileno-propileno. Y los dos conforman pues una estructura lineal. Y al conformar pues una estructura lineal de enlaces simples, pues vamos a tener un monómero, un elastómero saturado. Por otro lado, tenemos otro compuesto llamado EPR o EPM en algunos casos. Tenemos al etileno propileno, pero con la adición de otro caucho adicional, otro compuesto más. Pero nos vamos al mismo caso que el elastómero número 1. En su mayoría o en mayor proporción, tenemos un copolímero conformado por etileno y por propileno. De ahí que, bueno, como tiene mayor proporción de región saturada, pues a todo el elastómero lo vamos a considerar como saturado. Y etileno, estileno. Y aquí, bueno, se trata completamente de un elastómero lineal sin tener en su estructura ningún dieno. ¿Y cuál es la finalidad de tener regiones lineales y de tener regiones o monómeros que son que tienen dobles enlaces? Prácticamente pues nos estamos encontrando con una combinación de propiedades y eso tiene como finalidad, recuerden, regiones lineales, mayor capacidad de cristalización, mayor capacidad de compactación por reducción de volumen y vamos a tener un incremento de propiedades pues mecánicas por ese efecto de compactación. Y si yo no tengo la capacidad de generar entrecruzamiento en esos polímeros, recuerden, el etileno y el polipropileno son los polímeros más sencillos, polímeros de cadenas lineales, y entonces imagínense que yo tengo monómeros de cadenas lineales
Pero por otro lado, resulta que yo tengo por ahí un dieno, y eso ya me está conformando pues una estructura de doble enlace. ¿Qué va a suceder? Bueno, voy a tener en conjunto cadenas lineales. Acoplado a esta cadena lineal voy a tener un monómero de un dieno, puede ser polibutadieno, polisopreno. Y esto me va a permitir que solamente en ciertas regiones, en la región del dieno precisamente, se genere entrecruzamiento por vulcanización. Sale solamente en una región. ¿Y qué va a pasar con la otra región? Pues la otra región, como es un termoplástico, obviamente como su nombre lo indica, plasticidad. Y la región entrecruzada, como viene derivada de un caucho o de un polibutadieno o polisopreno, voy a tener pues una región elástica y vulcanizada. Y entonces voy a tener también combinación de propiedades. Voy a tener la capacidad de vulcanizar ese material, voy a tener la capacidad de generar una alta deformación elástica, pero una vez superando esa deformación elástica, voy a tener la capacidad de que el material también se pueda plastificar, se pueda deformar, y por lo tanto procesar con alta temperatura. Entonces, estoy combinando ya las tres características principales, pues, de los polímeros: deformación elástica, deformación plástica, y que aparte pueda incrementar las propiedades por un efecto de vulcanización. Esa sería la finalidad de agregar monómeros de regiones lineales o de cadenas sencillas, saturadas, y de regiones de elastómeros que no son compuestos saturados. Jugar, digamos, pues con las propiedades de los polímeros. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Pregunta? ¿Duda, pregunta, comentario, jóvenes? Parece que, profe. Ok, muy bien, jóvenes. Pues nos vemos el día de mañana, ya es la 1 de la tarde. Solamente nos faltaría ver eh, estos 13 copolímeros y prácticamente terminamos la unidad 3. Como les decía, pues es muy corta y que utiliza bases que ya vimos en la 1 y la 2. Bien, pues nos vemos el día de mañana. Que tengan bonita tarde. Gracias, profe, igualmente. Cuídense, nos vemos, que descansen. Gracias. Nos vemos, hasta luego.